Estamos hablando de que te estás ahorrando en posibles gastos alrededor de un 20%, porque es producto que ya compraste. Entonces estás creando un producto con dinero que ya invertiste. Estás creando algo nuevo de una inversión que ya hiciste. Entonces, hola, soy Malcolm Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. Quiero recordarte que tenemos una comunidad en Telegram y a través de este grupo estamos compartiendo contenido exclusivo para toda nuestra comunidad de gastromarketers. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que entres de inmediato. Desde este grupo vamos a estar compartiendo contenido para que puedas aumentar las ventas de tu negocio gastronómico. En este episodio hemos invitado al chef Pablo Antonio. Conocí a Pablo en el evento IQ Gastronomic Summit y su charla sobre pastelería sustentable me llamó mucho la atención. Él define pastelería sustentable como esa pastelería que se crea con los sobrantes de la preparación de otros alimentos, respetando los ingredientes y sobre todo maximizando el presupuesto. Sin más pausa, te dejo para que escuches el episodio. Gracias por estar acá, gracias por compartir hoy con nosotros y con toda la comunidad de gastromarketers. Para contextualizar un poco a las personas, tú participaste junto a un grupo de personas que también, entre esos iba yo también de invitado, en el pasado IQ Gastronomic Summit que estaba desarrollando Ivanesca y Juliana. Y pues tú tenías un tema que me interesó, el de pastelería sustentable. Y cómo maximizar, ¿verdad?, todas estas preparaciones, y por eso es que pues te pedí que estuvieras acá y accediste de una forma tan amable. Gracias por estar acá, Pablo. Sí, para mí es un gusto realmente que te haya gustado y que te haya llamado la atención mi tema, porque sí es un tema que para mí es de suma importancia en muchos aspectos. Como dijiste, participé en el IQ. En el IQ Summit, que soy Vanesca y Juliana, ahora hace 2 semanas, junto a muchos colegas y personas y otros profesionales de la industria. Y traje este tema porque no quise elaborar un plato o elaborar una receta sofisticada, porque este tema para mí me toca bien de cerca, porque nosotros en la industria hotelera siempre se ha dado que se desperdicia mucha comida, lamentablemente, y entonces ya me tocaba de por sí la inquietud del tema del desperdicio de comida. Entonces, ya conociendo diferentes colegas, yendo a diferentes pastelerías acá, visitando a otras amistades en sus pastelerías, me di cuenta que esto no es solo de la industria hotelera. Me di cuenta que es algo en todos los lugares, el trabajo el tema del desperdicio de comida. Y cuando yo empecé a tocar los temas, me decían, pero esto es algo que no se usa, porque ya elaboré algo con esto y esto no lo usamos para nada y lo botamos. Y ahí es que entra en mí esta inquietud de crear un tema de pastelería sustentable. Para mí, ¿qué es pastelería sustentable? Pastelería sustentable es aquella pastelería que ella misma se autosustenta de las mismas preparaciones que hacemos. Ahí, primero que estamos respetando el producto, que es una de las cosas más importantes para mí, respetar el ingrediente. Segundo, estamos maximizando el dinero de esa inversión, de esa harina, de ese huevo, de ese ingrediente. Estamos sacándole más provecho. Uno de los ejemplos primordiales y de los más cotidianos dentro de la pastelería es cuando se hornea un pastel en un molde, y siempre la mayoría de las veces como que se levanta en la torta
y al hornearse, y eso se corta. La mayoría, o si no la mayoría, todos, digo, si no todos, la mayoría, le cortan ese lomo que es del pastel y eso lo botan. Y ahí fue que yo caí en cuenta de que, oye, es que esto lo podemos utilizar para muchas cosas. Sí hay personas que lo utilizan para hacer los cake pops, lo que se le llaman los cake pops, que son unas paletitas son unas paletas hechas con bizcocho. Y luego se dipean en chocolate y así mismo la sirven. Pero hay muchas más cosas que se pueden hacer con este tipo de cosas. Entonces, desperdicios de panes. Cuando se empiezan a picar el pan, las mismas migajas de pan. Cuando estamos picando nosotros le llamamos brazos gitanos, que es como un bizcocho enrollado, en inglés se llama roulette. Como decir, un bizcocho enrollado con una crema por dentro. Cuando esas preparaciones que son así cilíndricas, siempre las tapitas se botan. Y ahí es que yo en mi trabajo, como empezamos obviamente en el hotel para el que yo trabajo, en uno de mis trabajos, yo soy profesor de repostería en una universidad culinaria aquí en la Florida, y también trabajo para una cadena de hoteles aquí en Orlando. Entonces me dieron la libertad de empezar a crear postres para uno de los restaurantes del hotel, para reinventar el menú. Y decidí elaborar un plato con sobras de otras preparaciones. Y lo llevé sin decir lo que era cuando hicieron el tasting. Cuando todo el mundo lo prueba, ¡wow! ¡Qué espectáculo! ¡Qué rico! Pero estos sabores me son familiares, pero esto es algo diferente. Y cuando yo les explico lo que es, aquella cocina se quería caer, porque realmente eran las preparaciones, las sobras de las preparaciones que usamos regularmente para los eventos, que entonces se estaban desperdiciando. Y cuando yo traigo eso a colación, que se usa, entonces ya saqué los postres que tengo para los eventos, y entonces de ahí mismo saqué la cantidad de postres que necesito para el restaurante, para uno de los restaurantes del hotel. Y de ahí entró ese deseo de seguir hablando del tema y de seguir expandiéndolo, porque hay demasiado que se puede hacer con cosas que ya fueron algo en un momento dado. El tú transformarlo en otra cosa, para mí realmente es darle nueva vida, es darle otro sentido, y es seguir compartiendo eso rico que tú hiciste. Entonces no muere. Me interesa mucho un dato, no sé si lo tendrás, Pablo, pero ¿has calculado cuánto se está ahorrando el negocio o cuál es el beneficio adicional que está teniendo por no desperdiciar este tipo de producto? Estamos hablando de que te estás ahorrando en posibles gastos alrededor de un 20%, porque es producto que ya compraste. Entonces estás creando un producto con dinero que ya invertiste. Estás creando algo nuevo de una inversión que ya hiciste. Entonces, puede que sí, quizás tengamos que añadirle un poco más de huevo a esa mezcla, o de crema. Por ejemplo, yo hice unos biscottis. Hace 2 días hice unos biscottis en el hotel, y como estaba hablando, las puntas no se utilizan para la presentación porque la presentación se ve mal. Entonces esos biscottis yo los molí en el procesador de alimentos, le añadí 2 huevos y tengo una mezcla de torta, porque transformé el biscotti que ya estaba cocido con sus almendras, con sus frutos secos y todos esos sabores, lo hice una harina
lo llevé al punto de que quedara bien pulverizado y lo volví a convertir en una harina, que lo único que tenía que añadirle era un ingrediente mojado leudante, que no fuese tan leudante, porque recordemos que ya esto tiene baking soda, baking powder y tiene todo esto. Entonces le añadí huevo y tenía una mezcla de una torta, la horneé y esa torta la usé como guarnición para otro de los postres. Entonces se ahorra uno de un 15 a un 20%. Es interesante lo que estás comentando, Pablo, porque pues vaya, lo que veo acá y lo que puedo descubrir es que se necesita creatividad, o sea, realmente es mucha creatividad para poder convertir un producto que ya que ya tenía tal vez un acabado casi final a un nuevo producto, a transformarlo, y ahí es donde entra tu arte, donde entra toda tu creatividad de poder identificar cuál es la materia que ya tienes, cuáles son los ingredientes, qué le puedo agregar para crear un nuevo producto. Súper interesante. Sí, porque ahí es que, como usted dice, la creatividad tiene mucho que ver. Ahí es que entonces se pone a prueba el líder de saber si ese líder realmente puede sacar más provecho de tu equipo de trabajo y de tus materiales, sacarle más provecho del que ya habías tenido, y estamos hablando de que sin un mayor esfuerzo, porque no es que vamos a empezar una preparación nueva, no es que vamos a trabajar muchas más horas, porque tampoco envuelve más horas de trabajo de las que se supone. Se hacen dentro de las mismas horas de trabajo que uno regularmente aplica para eso. Entonces, es simplemente tener la visión, pero porque una de las cosas más importantes para hacer este tipo de cosas es la visión, a dónde tú quieres llevar tu pastelería, a dónde tú quieres llevar tu negocio y las herramientas que tienes en la mano, qué puedo hacer con estas herramientas que ya tengo. Porque si me pongo, yo puedo invertir en más materia prima y puedo invertir en otras cosas, pero me va a tardar un poco más en llegar a la meta que yo quiero mi negocio. Porque entonces, más inversión, entonces quizás económicamente, la meta económica se atrasa un poco. Quizás la meta de alcanzar un cliente, pues sí, puede ir a la par. Pero ahí es que también vamos a ver qué cliente estamos atrayendo. Si estamos atrayendo un cliente real que solamente va a tu pastelería por una bonita foto de tu pastel, de tu croissant, de tu torta, pero realmente solamente va por eso, por una razón solamente estética, o va aquel cliente que se da cuenta, que sabe lo que tú estás haciendo, que escucha lo que estás haciendo en tu pastelería, de que estás trabajando estás cuidando el planeta y que estás reinventándote. Pues ese cliente realmente es el que a mí me gustaría en mi pastelería, porque lo va a apreciar más. No simplemente le va a sacar una foto para postearlo en sus redes sociales, sino que ese cliente va a saborearse eso con gusto. Y ahí entramos en cocinar con propósito, porque no es cocinar por cocinar, es cocinar con un propósito. ¿O por qué? Porque quiero crear una experiencia, quiero marcar a las personas, que ahí es que viene el nombre de mi negocio, Huellas, porque ese es el punto esa es mi filosofía de vida, marcar a las personas a través de lo que hago. Y entonces ese es el cliente. Voy a hacer un filtro de clientes para mi negocio. Voy a traer más clientes, porque quizás aquel cliente que no le llamaba tanto la atención la pastelería diga, pero esta pastelería es una pastelería sustentable y ecológica. Estamos creando menos desperdicio. Y entonces va a ir a tu pastelería ese cliente. Sí, eso pues has dado en un punto interesante, muy, muy llamativo, y pues recientemente estaba conversando con otra persona que participó conmigo
en un episodio del podcast. Ella es Vanessa Rolfini, es comunicadora, pero también hacía hincapié en esta situación que comentas, la necesidad de identificar a un cliente, identificar una necesidad. En el caso tuyo identificaste más bien tus valores, y entonces a partir del momento en que dices, bueno, quiero crear, quiero aportar, y a través de este valor que tengo, a través de la sustentabilidad, voy a buscar personas que se alineen a ese concepto, y entonces aquí estás primero diferenciándote del resto de pastelerías y encontrando una comunidad que se va a comprometer contigo porque comparte los mismos valores. Eso es fascinante. ¿Cómo has sentido la creación de esa comunidad? O sea, ¿cómo han empezado? Porque yo sé que crear una comunidad no es sencillo y lleva un trabajo lento, pero constante. O sea, las personas van a empezar a llegar, puede ser que empiecen a llegar como cuentagotas, pero van a llegar y se van a quedar. ¿Cómo has sentido ese desarrollo? Pues mira, he sentido una buena acogida de parte de la clientela de acá, de parte de las personas, porque en el área donde yo estoy es un área completamente turística. Aquí la mayoría de clientes es cliente de to go, es cliente de come y vete, porque el cliente que viene al área donde yo vivo en Orlando viene pendiente a los parques temáticos, porque vivo bien cerca del área de los parques temáticos. Entonces, el hecho de que llegó esta situación de la pandemia ha mermado la cantidad de turismo en esta zona. Entonces, el cliente que está en la zona ahora mismo es el cliente local, que ese realmente es el cliente que a nosotros más nos interesa, más que el turista. Nos interesan los turistas, claro que sí, porque yo le diría que un 70% de la población de negocios en el área se mueve a través del turismo, pero no podemos descartar el gran potencial que tiene el cliente local, porque el cliente local también me va a traer turismo, porque el cliente local tiene familiares fuera del país y van a querer que cuando vengan acá a los parques temáticos también vayan al negocio. Entonces, sí ha habido una buena acogida, como usted dice, ha sido un poco lenta, pero son clientes rentables, son clientes buenos, son clientes que van a regar la voz y que van a ser clientes para toda la vida, porque si una cosa tienen las pastelerías locales, las pastelerías de pueblo, como decimos nosotros, si algo tienen característico es que tienen clientes por generaciones, porque ya yo he tenido clientes acá que, yo llevo 5 años en el área de acá, pero ya he tenido una clienta que le hice unos meses después de yo haber llegado aquí a la Florida, yo le hice su bizcocho para su quinceañero. Y ya esa clienta me contactó ahora mismo para hacerle su bizcocho de bodas. Y yo estoy completamente seguro que cuando ese matrimonio tengan un hijo, me van a llamar para baby shower y para el primer año y el segundo. Y así mismo pasa y siguen pasando. Tengo muchos colegas que han tenido clientes de generaciones. Y mira, no, que mi abuela compraba sus pasteles aquí, yo los quiero comprar aquí. Y eso es algo que realmente nos caracteriza a nosotros los pasteleros y es por la razón que es tan importante hacer clientela duradera y hacer un lazo con ese cliente, porque vas a tener un cliente para toda la vida. Sí, eso que dices, Pablo, enfoca mucho en la necesidad de tratar bien a la clientela, ya sea digital o incluso física. Y me parece que has dado en el clavo con todo esto que estás desarrollando. Ahora, quiero pasar a un tema que nombrabas en un inicio y relacionarlo con toda esta investigación que estás desarrollando, todo este
le llamo investigación, Pablo, porque definitivamente que tú estás en un proceso de análisis constante, o sea, no es siempre el mismo producto, no es siempre el mismo resultado, pero quiero consultarte, ¿conoces alguna otra persona que esté haciendo esto mismo que tú desarrollas, aparte de posiblemente tus estudiantes? Porque también asumo que tú les estás empezando a inculcar toda esta metodología que estás desarrollando. Sí, mis estudiantes están en casa encantadísimos con el tema, les fascina el tema y me encanta el hecho de estar en esta etapa de profesor y poder transmitir eso a esas futuras generaciones y crear ese valor desde el aula escolar a esos futuros chefs y futuros profesionales de la gastronomía. Inculcarles eso, pues realmente me encanta. El hecho de, sí hay varias personas que, como te dije, utilizan uno que otro ingrediente, reusan uno que otro ingrediente, pero es bien poco las personas que lo están haciendo por acá. Realmente yo me atrevería a decir que lo puedo contar con una sola mano, las personas que están lidiando con eso y bregando con eso. Y yo creo que es un tema que voy a seguir dándole duro porque lamentablemente acá se desperdicia mucha comida, lamentablemente. Y no estamos hablando solo de la repostería, de la pastelería. Yo ataco ese campo porque es mi área de dominio. Pero la cocina también tiene el mismo problema. Y a mí me inculcó esto, aparte de yo ver esa necesidad, cuando yo estaba en los comienzos de mi carrera, yo veía uno de mis chefs, yo veía que él guardaba la cáscara de la cebolla y el ajo. Él le decía a todo el mundo, no las boten, me las ponen en este envase. Nadie sabía para qué. Y la guardaba. Cuando tenía una buena cantidad, él lo que hacía era que ambas las ponía en el horno, las llevaba a punto de caramelización en el horno y luego las molía y creaba un polvo con eso. Ese polvo le echaban aceite, le echaba miel y le echaba sal ahumada y tenía una salsa para las carnes, una salsa de cáscara de cebolla y ajo ahumada. Y era una locura de sabor. Cuando yo veo que ese hombre hace eso y que realmente yo lo pruebo y yo digo, pero es que esto se bota. Esto la gente lo bota. ¿Quién guarda la cáscara de la cebolla y el ajo? Y tú ver ese tipo de cosas realmente te mueven el piso y eso desde los comienzos de mi carrera me marcó. Y cuando ahora yo estoy en otro nivel, casi 10 años después, yo veo entonces veo este tipo de acciones en la pastelería y yo digo, no, espérate, hay que volver a la cáscara de la cebolla y el ajo y hay que hacer lo mismo, hay que sacarle vida. Y entonces ahí es que por eso es que lo traigo ahora, porque realmente lo tengo guardado desde mis comienzos y yo poder ser un transmisor de ese mensaje también ahora como profesor, para mí pues es espectacular poder ser partícipe de algo tan bonito y de transmitir algo que tiene demasiado sentido, que no es meramente un movimiento. Muchas personas piensan que estamos en la era del reciclaje, de la ecología, lo verde, amamos lo verde. No es solamente una moda, no debe ser una moda, debe ser un estilo de vida, porque más allá de ser solidario, que debe ser nuestro primer enfoque, más allá de eso, estamos siendo solidarios con nuestro bolsillo también, porque no es solamente la parte de ser solidarios con otros, también hay que ser solidarios con nosotros, porque es nuestro negocio, son nuestro bebé y hay que cuidarlo.
Sí, sí, sí. Vaya, pues me dejas con la boca abierta porque esto que dices es cierto, o sea, se está desperdiciando mucho alimento en los diferentes procesos. Tengo como referencia aquí en Costa Rica una joven, una persona que está tratando de crear un tipo de producto, contactando directamente a los agricultores porque ella comenta que mucho del producto que sale al mercado, más del 30% se desecha. O sea, antes de llegar al mercado se desecha un 30% porque son productos que tal vez no tienen la forma característica del producto. Qué sé yo, un tomate que no. La estética bonita para un supermercado. Correcto. Y entonces ella está buscando, a través de este movimiento, ella la ha llamado imperfectly yummy, algo así es como creo que se pronuncia. Y contacta directamente a los agricultores antes de que saquen este producto, que lo desechen, y ella lo está comercializando con una marca diferente. Bueno, se alinea mucho a lo que tú estás indicando de tratar de utilizar el producto de la mejor forma y evitando este desperdicio tan alto. Ahora, Pablo, ¿has topado con algún tipo de resistencia de algún tipo de personas, de nichos, de grupos, organizaciones, los restauranteros, no sé? Hasta el momento no, porque yo les muestro a las personas que les muestro esto y con las personas que tienen la oportunidad de hablar de esto, yo se los pongo de un modo que ellos entiendan cómo esto te está afectando a ti como empresario y cómo nos afecta a nosotros como humanidad. Y cuando ya tú le tocas el bolsillo a alguien, le abres los ojos. Y cuando tú le muestras lo que te puedes estar ahorrando y las ganancias que puedes estar teniendo, te abre los ojos y te presta atención. ¿Tú quieres que alguien te preste atención? Tócale el bolsillo. Sí, sí, eso definitivamente que funciona. Y lo estás demostrando, o sea, estás demostrando ya un 20% de utilidad, perdón, de utilidad no, de ingresos, es bastante. Es prácticamente ahora pensando en aplicaciones de delivery para el tipo de nicho que yo pues trabajo con más frecuencia, los restauranteros, prácticamente puede ser la comisión que pagan ellos para utilizar las apps de reparto de delivery. Es mucho. Sí, con eso puedes cubrir muchas cosas, puedes cubrir incluso un sueldo completo de uno de tus empleados, o mejoras al mismo restaurante, que el dinero limpio, sin invertir, que te entró. Sí. Pablo, vayamos a un paso más práctico todavía. Ya nos diste 2 ejemplos. ¿Cuáles han sido los últimos desarrollos? ¿Qué has hecho, qué has descubierto que puedes reutilizar para aplicarlo directamente en algún negocio que tienes, en alguna pastelería que estés trabajando? El chocolate. Sí. A ver, cuéntanos. Yo, dentro de mi carrera, mi especialidad es el chocolate. Yo soy chocolatero de profesión también, trabajo haciendo esculturas en chocolate, y participo en diferentes competencias, bregando con esculturas en chocolate. Esos son los medallas y trofeos que están atrás. Wow. Entonces, pero sí, dentro de la chocolatería, algo que yo les enfatizo mucho a mis estudiantes y a toda persona que trabaja con chocolate, es el desperdicio tan grande que hay de chocolate por desconocimiento, porque no es que lo hacen a propósito, es por desconocimiento. Un ejemplo de eso es la bombonería, ese chocolate que queda alrededor de los moldes cuando se agrega el chocolate al molde,
el chocolate que cae en la mesa, gotitas de chocolate que caen en ciertas partes. Yo me he dado la tarea de enseñarles que ese chocolate que se secó del molde, esas gotitas que están esparcidas por toda la mesa, por todo el tope de mármol, eso es dinero. Y he visto muchas personas, si no la gran mayoría, que cuando pasan la espátula de metal sobre el mármol, este chocolate que recogen lo tiran a la basura. Y ahí entonces me di cuenta de eso en la universidad y pegué el grito y me dijeron, ¿qué pasó? Pero cuando les explico y los llevo a dólares y centavos, estamos hablando que la materia prima en sí del chocolate es una materia prima costosa. El chocolate de cobertura, que es el que trabajamos en la bombonería, es costoso. Y cada gota, cada trazo de chocolate que tiramos a la basura, pues es dinero que se pierde y es dinero es chocolate que te va a dejar de producir dinero, porque el chocolate, incluso en las mismas esculturas de chocolate. Yo trabajo en un hotel en el que trabajé, yo reutilizaba las esculturas de chocolate que hacíamos. Estamos hablando de esculturas de 70 y 80 libras de chocolate. Cada escultura, son grandes. Y yo reutilizaba ese chocolate 5 veces. Hacía una escultura y obviamente estamos hablando de un chocolate que no se consume, que sigue siendo el mismo tipo de chocolate costoso. Pero este chocolate sí se puede consumir y todo lo que se pone ahí se hace apto para el consumo. Pero las personas no lo quieren romper y comérselo. Y entonces, porque le duele romper el trabajo del artista. Entonces nosotros lo llevamos de vuelta al área de chocolate en el hotel, lo rompemos, nos divertimos rompiéndolo encima de la mesa, e incluso creamos una ceremonia y todo. Y luego se derrite ese chocolate y vuelve y se reutiliza. Entonces, una de las grandes ventajas del chocolate. El pastel, una vez lo armaste, incluso los pasteles que se hacen en fond, en lo que se le llaman los dummies, que son los falsos pasteles, que se cubren solo con pasta laminada. Luego de esa boda, que utilizaste ese falso pastel para solamente exhibición, no puedes reutilizarlo nuevamente. Se tiene que ir completo a la basura. Pero el chocolate sí. El chocolate vuelve y se derrite todo y luego vuelve y se saca otro producto de ahí. Nosotros hemos estado en ese hotel donde trabajé y tuvimos una escultura ensamblada en el mismo lugar por un año completo y no se desmereció, pero entonces luego cuando ya necesitábamos ese chocolate, igual lo derretimos luego de un año, igual lo derretimos e hicimos algo nuevamente. El chocolate, siempre y cuando esté en la temperatura adecuada, en el lugar adecuado, no va a coger hongo, no se va a fermentar, porque primero se hizo el trabajo del atemperado, que es una de las cosas más importantes con el chocolate. Luego que pasa ese temperado, que es como decir, luego que pasaste la prueba de fuego, estás hecho a prueba de todo. Es lo mismo con el chocolate. Cuando pasas el atemperado, lo único que no vas a resistir es el caliente, pero todo lo otro lo puedes resistir. Y con el chocolate se ven muchas pérdidas cuando las personas trabajan con chocolate, y obviamente yo como chocolatero profesional me duele. Y con esta visión que tengo de este movimiento, pues realmente le pongo el grito del cielo y le explico y lo llevo a lo que estás haciendo mal.
y ahí entonces entienden y ya sí, ahora mis estudiantes tienen su envase al lado para cuando terminan de trabajar con en la clase, con el chocolate que están utilizando, ese chocolate que ya se secó en la mesa, lo raspan, lo echan en su envase y se reusa nuevamente. Sí, bastante ilustrativo este asunto que estás comentando, Pablo. Pablo, ¿qué viene? ¿Qué viene después de esto? O sea, ¿cómo estás proyectando todo esto que estás iniciando? Que ya pues ya estás bastante posicionado en tu ciudad, pero viene un grupo de jóvenes que estás también sensibilizando con esta situación. ¿Qué visualizas tú con todo este movimiento de pastelería sustentable? Pues mira, yo trabajo de la mano con unas personas que tienen un grupo que se llama, lo puedes buscar también, que se llama Restaurantes que Inspiran. Y ellos van, la filosofía de vida de ellos, la filosofía de estas personas, es la misma que va dirigida hacia el mismo lugar mío con la pastelería. Este proyecto nace de la mano de él por el ver tanto desperdicio en los restaurantes y el fin de ellos es crear unas cocinas donde no se desperdicie tanto plástico, porque en las cocinas se desperdicia mucho plástico, se utiliza mucho plástico y se desperdicia. Entonces, él está creando este movimiento para que dentro de las cocinas se fomente mucho el reutilizar, aunque sea un envase que incluso en el que vino en el que vino el producto del suplidor, si vino un envase que yo puedo reutilizar, pues es fomentar esa reutilización de los productos para evitar el desperdicio, para minimizar el desperdicio en los restaurantes. Y él se enfoca tanto en el área de la comida como en el desperdicio de basura, porque realmente los restaurantes generan mucha basura, no solamente comestible, generan mucha basura que termina en el vertedero, que lamentablemente el que es un irresponsable pues termina en las calles. Entonces el aceite usado, aquí hay compañías que compran a los restaurantes el aceite usado y están trabajando, haciendo cosas con ese aceite usado. Y él está llevando a los restaurantes a eso, a utilizar platos ecológicos. Él está creando este movimiento acá. Entonces, junto con él, pues entonces estamos trabajando para esparcir más la voz, más que no se quede simplemente en un grupito, en un sector. Se van a crear proyectos para eso mismo, para expandir la voz, para que el grito llegue a donde tenga que llegar y que la gente vea que esto no es un movimiento más, que esto es realmente un grito de alerta para todo el mundo, que nos concierne a todos. No es otro escribillo de vamos a salvar nuestro planeta. Es el escribillo de que se nos está cayendo el planeta encima. Se nos está muriendo. ¿Qué vas a hacer? No qué vamos a hacer nosotros. Nosotros estamos haciendo. ¿Qué vas a hacer tú para que esto no siga sucediendo? No es solamente levantar una pancarta y todo. Y no solamente eso. Requiere más que eso. Ya requiere manos de todo el mundo, no solamente de aquellos que amamos que amamos la naturaleza. Esto requiere manos de todo el mundo. Sí, Pablo, pues primero comentarte que ya el tiempo se nos ha acabado.
pero la reflexión que estás haciendo y cómo lo estás reflejando en tu negocio, cómo lo estás reflejando también en las personas que estás formando, me parece bastante loable, me parece un propósito muy, muy bien enfocado, y no solo eso, o sea, realmente forma parte de tus valores porque lo has llevado también a tu negocio, y pues y con eso estás atrayendo también a las personas que se alinean también con tu propósito de negocio y de vida. Eso definitivamente que me lo llevo, me quedo con eso, y por eso te felicito. Quiero también darte las gracias por haber estado acá con nosotros, por haber compartido este tema que para mí fue bastante llamativo en el IQ Gastronomic. Y antes de que terminemos, me gustaría que les comentaras a las personas que van a escuchar el podcast cómo es que apareces en redes sociales, cómo pueden seguir tu negocio, cómo pueden seguir tu iniciativa, todo lo que estás desarrollando. Pues en Facebook me pueden conseguir como Pablo Antonio, es el nombre con el que aparece mi Facebook, Pablo Antonio. Y en Instagram me pueden conseguir como Pablo Antonio Chef. En las redes sociales que utilizo ahora mismo, Huellas es un proyecto bien ambicioso el cual va a sonar mucho acá en el área, y no solamente acá, sino yo quiero, mi propósito de vida, como te dije, es marcar la vida de las personas. Y yo voy a tener una pastelería basada en las Naciones Unidas. Yo quiero gente de todas partes del mundo ahí, que podamos crear muchos empleos, y que podamos crear y preparar esa futura generación con un buen propósito. Bueno, pues voy a estar atento a todo lo que vayas desarrollando, y espero que no sea la última vez que estés por acá, Pablo. También pues desde ya te hago la invitación para una futura grabación también del podcast, así que tómalo en cuenta, y pues de nuevo agradecerte de haber estado acá. Aquí a las órdenes siempre, cuando me necesite, usted me deja saber, y ahí estaremos. Y cuando pase toda esta situación, nos preparamos para irnos a Costa Rica. Aquí te esperamos. Un abrazo. Igual, cuídense. Gracias. Chao. Gracias por haber escuchado este episodio. Te recuerdo que en la descripción vas a encontrar el enlace a nuestra comunidad de Telegram, y adicional encontrarás también el enlace a nuestro curso para aprender a crear contenido para negocios gastronómicos. Es un curso completamente gratuito y te aseguro que te ayudará a mejorar la interacción de tus redes sociales y de esta forma mejorar las ventas de tu negocio. Así que si no te has suscrito, hazlo de inmediato. También te agradezco por estar compartiendo nuestro podcast en tus historias. Por favor, cuando lo hagas, etiquétame como Malcolm Barrantes. Estaré atento a ellas y las estaré reposteando en mis historias. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado. Hasta la próxima.